¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Hoy vamos a continuar con el estudio de hermenéutica y hoy nos toca el tema de las parábolas. Hay más de 34 parábolas en el Nuevo Testamento y vamos un poco a analizar y ver cómo se estudian las parábolas y cómo podemos sacar un mejor provecho de las enseñanzas que ellas nos dejan. Bueno, el título es ¿Cómo interpretar las parábolas? Una parábola es una composición literaria en la que una narración breve, real o ficticia, ilustra una verdad moral o espiritual. Una parábola es un relato largo en el cual se afirma o se implica en una cosa que es como otra. La parábola se caracteriza por una narración que comprende hechos cotidianos de la vida de todos los días. O sea que es un relato que se toma de la naturaleza o de la experiencia del diario vivir y se lo compara con otro objeto con el cual se puede sacar una enseñanza en base a esa historia que se contó. O sea, se cuenta una historia de algo cotidiano y se saca de esa historia una enseñanza espiritual, una enseñanza moral. Vamos a ver, antes de comenzar bien el estudio más profundo, algunos ejemplos de parábolas. Por ejemplo, tenemos la parábola del tesoro escondido y de la perla. Ahí podemos pensar que una máxima ganancia se merece un mayor sacrificio. Es un ejemplo de lo que nos enseñan estas parábolas. O por ejemplo en el relato de los dos deudores, nos enseña que cuando recibimos misericordia, esto nos obliga también a ser misericordiosos con los demás. Una cosa también que tenemos que saber es que la enseñanza por parábola no era algo exclusivo del pueblo judío, sino que en esa época también los griegos acostumbraban a enseñar de esta manera, porque vemos que es un relato mucho más didáctico, es algo que es mucho más didáctico para poder aprender, porque se enseña, como dijimos antes, un relato de la vida cotidiana y de ahí se saca una enseñanza. Entonces, más fácil que una persona recuerde un relato de algo que ella ve todos los días y al recordar ese relato pueda recordar también la enseñanza que surgió de ese relato. O sea que es algo que se usa, algo común para que sea recordado con el tiempo. Vamos a hacernos algunas preguntas también en este estudio. Por ejemplo, ¿qué finalidad guiaba Jesús en el uso de este tipo de ilustraciones? O sea, ¿qué fin tenía Jesús al enseñar de esta forma? O la parábola era un vehículo para revelar o para ocultar cosas. Y las parábolas aclaraban o velaban o ocultaban enseñanzas que Jesús quería enseñar, ¿no? O comunicar. Vamos a ver qué dice el mismo Jesucristo con respecto a las parábolas. Vamos entonces a ver Mateo 13:10, que dice así la palabra de Dios. Vamos a ver ahí un poco que el Señor está explicando lo que es una parábola y por qué Él mismo enseñaba estas parábolas de esta forma. Dice Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se convierten y yo los sanes. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos deseaban ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Si pensamos un poco en lo que dijo el Señor, podemos pensar también que hay una actitud contradictoria, ¿no? Porque
Desde el punto de vista de la obra salvadora, muchas personas estaban escuchando lo que el Señor Jesús decía y querían aprender de Él. Y podemos ver un poco que acá el Señor está diciendo, yo estoy enseñando esto para que los que no oyen, no escuchen, menos escuchen, y los que ven, que vean y escuchen. En Lucas 4:22 podemos ver que dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea que por un lado el Señor estaba enseñando y diciendo que quería que todos entiendan, y por otro lado decía que el mensaje era oculto para algunos. Y vemos acá cómo dice que toda la gente que lo escuchaba daba buen testimonio de él, y decían que las palabras que salían de su boca estaban llenas de gracia y de verdad. Entonces acá podemos ya comenzar a ver que las parábolas tenían dos direcciones. Una, mostrar las enseñanzas de Jesús, y por otro lado, ocultar muchas cosas que Jesús no quería que las demás personas supieran. En Mateo 13:11 dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que el resultado que los discípulos tenían con respecto a la parábola era un resultado iluminador. Por medio de ellos recibían más instrucción y más enseñanza. Pero simultáneamente, las parábolas también eran un lenguaje cifrado, o sea, un lenguaje oculto, para quienes adoptaban una actitud de incredulidad ante Jesús. Por lo cual, las parábolas revelaban y ocultaban cosas al mismo tiempo. Todo dependía de la predisposición espiritual de la persona al escucharlas. Mateo 13:19, el Señor está diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Una cosa que tenemos también que conocer es que tanto el oído como la vista de nosotros, de los seres humanos, por ejemplo, cuando nos fijamos la vista en algo o cuando miramos, siempre nuestra vista está centrada en algo y un poco lo que está alrededor es algo secundario. Lo mismo pasa con nuestros oídos. Cuando centramos nuestros oídos en escuchar algo, nuestra mente, nuestro oído, todo lo que escuchamos se centra en esa cosa que estamos escuchando. Y un poco los demás ruidos, las demás cosas que lo rodean quedan de lado, quedan como segundo plano. Y lo mismo pasa con nuestra parte espiritual. Cuando buscamos realmente, con sinceridad a Dios, esa audición se centra en lo que Dios quiere hablarnos. Y es ahí cuando Dios actúa y cuando lo que estamos escuchando, poniendo de nosotros la voluntad de escuchar y entender al Señor, el Señor se va a encargar de que escuchemos lo que Él nos quiere decir. Y entonces lo que para muchos está oculto de lo que el Señor está hablando, para nosotros es algo claro, porque es algo que nosotros estamos predispuestos a escuchar y a recibir. Vamos a ver algunos puntos también, por ejemplo, que la parábola era una forma muy efectiva de enseñar ciertas verdades, y aquellos cuyos corazones están preparados para recibir el mensaje del Evangelio. O sea que la parábola era una enseñanza muy efectiva para enseñar verdades que el Señor quería demostrar. Pero siempre, como dijimos antes, que la persona esté dispuesta a escuchar ese mensaje. La forma enigmática de las parábolas era capaz de despertar a sus oyentes y provocarlos, para que más tarde meditaran en ella y recibieran su mensaje. Otra cosa que mostraban las parábolas era una forma enigmática, es decir, que mostraba cierto interés en la persona en tratar de descifrar esa parábola, que pensaran en lo que habían escuchado y que más tarde podían descifrar y darse cuenta de lo que el Señor le estaba diciendo. Y otro punto es también que la claridad de muchas parábolas serviría para convencer a algunos, a pesar de su ceguera y rebeldía espiritual. Los que siguieran en ella estarían sin excusas delante de Dios. Muchas veces las parábolas también eran claras para las personas que estaban ciegas y estaban rebeldes a lo que Dios quería enseñarles, pero las entendían. Y eso tarde o temprano
no le serviría como excusa para decir, no, yo nunca escuché del Señor o yo nunca supe lo que el Señor enseñaba, porque la escucharon y la entendieron. Otra cosa también, que el carácter oculto de la parábola serviría también para ocultar ciertas enseñanzas sobre el reino de Dios a sus enemigos. O sea que el Señor hablaba en parábolas también para que los enemigos no entendieran, porque esos enemigos eran los mismos que un día lo iban a crucificar. Entonces el Señor enseñaba de una forma que sus seguidores lo entendían y los enemigos quedaban sin entender nada. También podemos ver en la Biblia que muchas parábolas tratan se juntan, podemos decir, varias parábolas en distintos libros de la Biblia y buscan y tratan sobre un tema. Por ejemplo, la parábola de la levadura, la parábola del grano de mostaza en Mateo y Lucas, no están hablando del crecimiento del reino de Dios. Otras parábolas, por ejemplo, la del tesoro escondido y la perla de gran precio, ilustran el valor del reino de Dios y la necesidad de la acción y la voluntad para poder conseguirlo. Luego tenemos la parábola del siervo fiel y las 10 vírgenes, la parábola de la cizaña, la parábola del rico insensato o de la higuera estéril. Todo eso nos habla en sentido escatológico, o sea, de lo que va a venir, y nos manda también a estar preparados para el día del juicio y para cuando nos encontremos frente al Señor. Hay otras parábolas también que son a lo mejor de que cada parábola que trata un tema. Por ejemplo, la parábola del siervo inútil, que trata sobre el perdón hacia los demás, hacia las demás personas. O la parábola del buen samaritano, que trata del amor práctico, o sea, de cómo llevar a la práctica el amor que nosotros decimos que tenemos. Luego tenemos la parábola del siervo vigilante, que es sobre la persistencia y seguir orando a pesar de todo y buscar una respuesta de Dios, ¿no? Vamos a ver también ahora, a estudiar un poquito de cómo están estructuradas las parábolas. Podemos ver 3 puntos en cada parábola. Primero, la ocasión, o sea que vemos la ocasión en la que el Señor habló en parábolas, o sea, en qué situación estaba, con quién estaba reunido y cómo era la cosa del momento. Esa es la ocasión en la que el Señor enseñó. Después viene la narración, o sea, la historia que Él cuenta, la historia común, como dijimos antes, de hechos cotidianos, ese es el segundo punto. Y el tercer punto es la enseñanza espiritual, o sea, lo que el Señor nos quiere enseñar en base a la narración que hizo. Pero si vemos la parábola del Señor, muchas veces Él no enseñaba el final, o sea, no decía qué enseñanza quería dejar. Un poco la dejaba para que los oyentes puedan meditar y pensar y recapacitar y entender ellos las parábolas. Pero muchas veces el Señor mismo daba la explicación de las parábolas y explicaba punto por punto lo que quiso decir. O sea, eso estaba dentro de lo que el Señor quería que aprendamos, o si no que nosotros busquemos una respuesta o Él mismo nos daba la respuesta. Ahora vamos a ver también cómo se deben interpretar las parábolas. El primer punto, la primera regla, es que tengamos en cuenta los 3 puntos anteriores. Por ejemplo, la ocasión, la narración y la lección espiritual que nos deja. Y en base a todo ese contexto podemos analizar la parábola y qué es lo que nos quiere enseñar a nosotros. Otro punto también que es muy importante, la segunda regla, es entender que la parábola generalmente enseña una sola verdad, justamente como se hace la ilustración en un sermón. O sea, toda la historia, toda la parábola lleva a una sola verdad, no a varias enseñanzas, sino a una sola. Y la tercera regla es no buscar en cada detalle un significado diferente a la verdad principal de la ilustración. Es decir, vemos que dentro de la parábola hay muchos puntos que se tratan, pero que no son puntos, podemos decir, que nos llevan a diferentes enseñanzas, sino todos esos puntos convergen en una sola enseñanza, que es la principal, la que el Señor quiso demostrar. Muchas veces, cuando estudiamos esto, cuando estamos enseñando de algo, forzamos muchas veces a cada detalle de la parábola para sacar otra enseñanza que es distinta a lo que el Señor quiso dar. Entonces tengamos en cuenta esto. Cada punto de la parábola lleva a un vértice que es
la enseñanza principal de esa parábola. Vamos a ver ahora un ejemplo de interpretación de una parábola. Por ejemplo, una parábola que muchos conocemos. Vamos a ver la parábola del sembrador. Una parábola, como dije antes, que todos conocemos. Y es una parábola que podemos sacarla como ejemplo para poder ver lo que estamos aprendiendo. La parábola del sembrador está en Mateo 13, del versículo 2 al 9. No vamos a leer todos los versículos, pero vamos un poco a tocar los puntos principales de esta parábola. Bueno, dijimos antes que uno de los puntos es la ocasión. La ocasión en que el Señor enseñó esta parábola la podemos ver en Mateo 13, 2. Dice así: y se le juntó mucha gente, entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Acá podemos ver la ocasión en que el Señor enseñó esta parábola. Pensemos esto: había mucha gente rodeándolo al Señor, y el Señor ve la clase de gente que estaba con él, y una de las cosas que él se da cuenta es de que cada persona, cada individuo, cada personalidad de los que estaban ahí con él, era un ejemplo de los ejemplos de la tierra donde caía la semilla que después vamos a ver. O sea, dentro de ese conglomerado de personas había distintas personalidades, podemos decir, que nos llevaban a que estas personas puedan interpretar la parábola y aceptar la parte que les tocaba a ellos. La narración comienza en el versículo 3. Mateo 13:3 dice: y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Aquí comienza la narración que él hizo. Y todos conocemos cómo es la historia del sembrador. Después un poquito vamos a verla. Y termina esta narración en el versículo 9, donde dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Podemos ver entonces brevemente la historia de esta parábola, y vemos que dice que un sembrador salió a sembrar y dejó caer las semillas. Y estas semillas cayeron en 4 terrenos distintos. Dice que la primera cayó al lado del camino y quedó la semilla encima de la tierra. ¿Qué pasó? Esa semilla quedó al ras de la tierra, vinieron los pájaros y se la comieron. Ahí terminó, podemos decir, la vida de esa semilla. La segunda, dice, una parte cayó en tierra pedregosa, donde no era bastante profunda. Dice que las raíces no pudieron penetrar, por lo cual la planta brotó, pero no pudo aguantar el calor del sol, las inclemencias del tiempo, y se secó. No pudo hacer raíces. La tercera dice que cayó entre espinos. ¿Qué pasó? Empezó a crecer, pero estaban los espinos también, y esos espinos la ahogaron y no le permitieron dar frutos. Pero dice que la cuarta parte cayó en tierra bien preparada. Y dice que dio una cosecha de 30, 60 y 100%. O sea que la última semilla es la que verdaderamente dio frutos. Se desperdiciaron las otras 3, podemos decir, semillas, y la cuarta es la que dio verdaderamente frutos. Si leemos superficialmente esta parábola, podemos pensar que de ella podemos sacar 4 lecciones distintas por las 4 semillas. Pero si vamos un poco analizando bien lo que es una parábola, nos vamos a dar cuenta que estas 4 semillas nos conducen a un solo final, que es el valor de la palabra predicada. El Señor mostró 4 semillas, pero lo que quiso demostrar acá es que el valor, o sea, la palabra predicada tiene un solo final, que depende, podemos decir, de la persona que lo oye. Muchos la aceptan en el momento y bueno, se van y la semilla no dio fruto, nada, fue algo pasajero. Luego la otra penetró un poquito, o la otra la ahogaron en la espina. O sea que son 4, podemos decir, puntos, pero nos llevan a una sola realidad, que es el valor de la palabra predicada y de la persona que la escucha. Y otro punto también importante en esta lección podemos verlo en Mateo 13:9, donde dice: el que tiene oídos para oír, oiga.
Acá vemos un poco lo que hablamos antes de la voluntad de la persona que escucha, si le interesa o no, si presta atención tanto físicamente o espiritualmente a lo que está recibiendo. Y acá el Señor también nos da un final, podemos decir, concreto a esta parábola, dado que el mismo Señor enseña a él la interpretación de la parábola. O sea que el mismo Señor no anduvo dando vueltas, sino que él mismo explicó lo que significa la parábola. Y podemos comprobar de vuelta lo que dijimos antes, que todos estos puntos que hemos aprendido de las distintas facetas de las semillas llevan un solo final, que es el que el Señor quería demostrar. También podemos ver que, como dijimos antes, hay 34 más parábolas dentro del Nuevo Testamento. Luego podemos ver también que hay, podemos decir que es el estilo parábola, pero mucho más cortas. No tienen una narración larga, ni muestra tampoco un lugar donde se dijo nada, sino que es un relato corto y una enseñanza corta. Y esa podemos, por ejemplo, un ejemplo en Mateo 5, versículos 15 y 16, dice, enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Primera parte de la narración, luego viene, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera parte de la narración, segundo la enseñanza. Luego en Mateo 9:15 dice, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. O sea, un versículo dividido en dos partes. Otro ejemplo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Podemos ver acá entonces que hay una similitud entre lo que venimos a ver sobre las parábolas. Es un relato de un hecho y una enseñanza espiritual. Acá hemos podido ver en algunos puntos de cómo podemos interpretar las parábolas correctamente para no caer en equivocación. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta no solamente para las parábolas, sino para lo que es toda la Biblia. O sea, poder interpretarla no solamente en base a un versículo o un capítulo, sino ver todo el contexto en el cual se escribió, el momento en el cual se escribió, todo, para poder interpretar correctamente todo lo que el Señor nos quiere decir. Hay que unir todos esos puntos para poder verdaderamente descifrar lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y otra cosa que tenemos que darle gracias también al Señor de que Él nos ha abierto tanto la vista como el oído para poder entender su palabra. Porque si estamos acá reunidos, tanto ustedes como yo, es porque un día el Señor nos iluminó y nos hizo que podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente hacia Él y poder entender la palabra de Él. ¿Cuánto hay que hablan de Dios o hablan de versículos? Muchas veces vemos en la televisión o leemos y no conocen nada de la palabra de Dios y usan una frase para cualquier cosa, menos para lo que el Señor quiso enseñar con esa frase. Y un poquito terminando, podemos un poco repasar lo que hablamos sobre la última palabra. Los 4 tipos de terrenos dijimos que son las 4 diferentes, podemos decir, respuestas que podemos tener ante el mensaje de Dios. Algunas personas están endurecidas como la tierra y no. La tierra primera y dice que la semilla cayó en la parte de arriba. Otras personas son superficiales, o sea, bueno, aceptan la palabra, pero hasta ahí nomás. Otras tienen demasiadas preocupaciones que lo distraen. O sea que sí, acepto la palabra, todo muy lindo, pero cuando las cosas no empiezan a andar como ellos quieren, se olvidan de todo lo que aprendieron. Y el último caso dice que es una tierra fértil y esa semilla creció y dio frutos. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros es, ¿cómo está enraizada la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Y qué tipo de terreno somos? Como dije antes, podemos decir, sí, estamos acá escuchando la palabra de Dios, entonces somos un terreno fértil. Muy bien, gracias a Dios por eso, ¿no? La Biblia también dice de que esa planta creció y esa planta dio un fruto. Ahora tenemos que preguntarnos nosotros, el fruto
que habla acá la Biblia, nosotros lo estamos dando un fruto en nuestra vida espiritual, no solamente personas que hemos llevado a Cristo, sino un fruto de testimonio, un fruto de vida, demostrando lo que el Señor ha hecho en nosotros. Eso tenemos que pensar nosotros también y recapacitar. ¿Qué clase de frutos estamos dando a la gente que nos mira, a la gente que nos conoce, a la gente que está pensando, esta persona es creyente, muy bien, pero está demostrando con su vida lo que es? Así que tengamos un poquito en cuenta eso y busquemos verdaderamente que el Señor obre y opere en nosotros y que dé mucho fruto, que nosotros le dejemos que Él dé fruto en nuestra vida. Muchas gracias por todo.